ti. Sí, muchas gracias. ¿Quieres comer algo? ¿Alguna galletita? No, comí hace poco. Estoy más tarde capaz. Gracias. Bueno, Bueno, aquí estamos. bueno, me quedé con ganas de preguntarte la otra vez, pero me pareció que estaba bueno para charlarlo en otra charla, porque la otra vez estábamos como hablando de otros conceptos. Me quedé con ganas de preguntarte acerca del síntoma en particular, como cómo entender el síntoma, qué es lo que se pone en juego en un síntoma psíquico. En un síntoma psíquico. ¿Qué es lo que se pone en juego? En principio, el síntoma, volviendo por ahí al tema de la vez anterior, es un acto. Para Freud se trata de un acto. Un acto quiere decir que no es una fantasía, una imaginación, sino es un acto de descarga pulsional. Hay algo real. ¿Algo real? Real. O sea, que se realiza en acto. Un síntoma hay que entenderlo para no pensar que es simplemente un mensaje. Un mensaje que el contenido del mensaje es la cuestión central. Es un mensaje, por supuesto, pero el síntoma, al repetir ese mensaje, lo que repite es algo real. Real. Bien. ¿Y a qué te referís con algo real? Real. Bien, está bien. La categoría de lo real, dijo Lacan, fue lo más difícil que tuvo en su enseñanza. Fue por ahí el punto de partida de la conceptualización. Pero lo real, bueno, un poco había quedado en las conversaciones que habíamos tenido posteriori, tu intriga acerca de... Porque yo decía que el acto interpretativo tiene la estructura lógica de un acto sintomático. Tal cual. Entonces, que me habías preguntado. Y pensé, ya que estamos bajo el título de el psicoanálisis De nuevo. a ese momento cuando Freud trataba, digamos, de mostrar su novedad. Y fui psicoterapia de la histeria. Digamos, me detuve en el caso de Lucy Derre. Podría ser cualquiera. Bien, vamos a tomar el de Miss Lucy, entonces. Sí, Bien. Miss Lucy. Arrancamos por donde empezó Freud con la histeria. Claro, porque acá incluso muestra, sí, muestra por dónde, digamos, enfila su búsqueda, su investigación, su descubrimiento y su terapia. Te cuento mínimamente. Bueno, es un artículo de 1890 y pico. ¿Sí? No importa. Sí. Exacto. Una mujer de 30 años, inglesa, que viaja a Viena como institutriz, cuidadora de los hijos de un importante empresario, poderoso empresario, que se había quedado, digamos, viudo. Murió su esposa y dejó a sus dos niñas, dos hijas. Ella vino a encargarse del cuidado de estas nenas, incluso, digamos,
ella antes de morir la mamá de las nenas le había pedido, por favor, hacete cargo. O sea, hay un compromiso dado de la palabra de Lucy respecto de esa mujer de hacerse cargo de sus hijas. Pero también ha pedido de este señor, que la contrata. Ujú. Esta es la situación, digamos, donde aparece el tema del síntoma. En principio, el síntoma fundamental que describe y de donde marca el punto de partida del análisis, pero el síntoma para Freud era, bueno, por eso digo, este es el retorno de algo que voy a investigar. El retorno de lo reprimido. El retorno a lo reprimido. Esa era la hipótesis porque él ya venía trabajando con otras histéricas, digamos, o con otras neurosis y ya se imaginaba que algo de eso había en el síntoma. Sí. Para él yo creo que la gran revelación no fue, digamos, digamos, de su propia experiencia, sino de lo que le pasó a Breuer Con Ana O. con Ana O. Claro. La revelación de que, bueno, una chica llena de síntomas, etc., entraba en estado de sonambulismo. Esto es importante, está muy trabajado acá. ¿Qué es ese estado de sonambulismo? Y podía empezar a rememorar los recuerdos, digamos, patógenos de la situación traumática original, y al recuperar, digamos, la conexión, al establecer la conexión entre el síntoma como retorno, repetición de un trauma anterior, en esa cura catártica el síntoma desaparecía. Sí, tremendo descubrimiento, ¿no? Ese. Ahí fue la regulación y ahí empezó, digamos, su búsqueda. Ideal. Hay un trauma y el síntoma repite el trauma. Repite. No lo recuerda, lo repite. Además, hay algo diferente entre el recuerdo y la repetición. Precisamente, sí. Una de las primeras cosas sería el concepto de repetición está ligado a lo real. Lo que se repite es del orden de lo real. Bien. No imaginario, aunque sí puede estar anudado a lo simbólico, pero no es, digamos, es algo real de lo simbólico. Pero el retorno reprimido no era sino, como dicen acá, bueno, la venganza del inconsciente en querer expresar algo que había sido censurado, echado. Claro. Bien. Y retorna. Y repite algo que es lo real, ¿sí? Que es una satisfacción reprimida, para decir así, que estaba ahí, la huella mnémica de esa satisfacción estaba guardada en la memoria y se retorna y hay algo de la descarga, Claro. de alcanzar una satisfacción, por supuesto. El síntoma encuentra una satisfacción que le es denegada bueno, ahora lo puedo decir, en ese momento no lo decía así Freud, al yo, digamos, del sujeto. Exacto. A la conciencia, como que es una satisfacción que está por fuera de la conciencia del individuo. Él no se da cuenta que se está satisfaciendo en ese síntoma. Exacto. Al revés. Lo vive como un tropiezo, una falla, una caída. Con displacer. Es decir, como un pequeño o gran evento traumático. Claro. Para la conciencia, para cómo lo vive el sujeto, es algo traumático y es algo displacentero. Pero que no deja de repetir. Bueno, pero vamos al caso. Bien. Lo primero, entonces, el punto de partida, ella había tenido algunas afecciones
una infección nasal, Sí. que ella estaba medio curada además, pero quedó, dice, con una analgesia. Bueno, dos tipos de analgesia. Una analgesia en general, digamos, a todo lo que era sensibilidad táctil, pero algo del tacto, sensibilidad dérmica, sí. Pero algo del tacto conservaba, de eso Freud no habla, pero sí habla del otro, que era, no tenía ninguna discriminación, ninguna captación, no podía percibir los olores, salvo algunos olores que no estaban, digamos, no tenían un estímulo objetivo, que no eran percibidos, no eran, digamos, no venían por el lado el estímulo no estaba ahí, que era, en principio, un olor a harina quemada. Ella no sentían mucho en la nariz, tenía como bastante apagada la sensibilidad táctil, no podía oler nada, no sentía olores, pero se le aparecía alucinatoriamente. Exactamente, esa es la palabra. Sí, así lo dice Freud. Así lo dice. Alucinaba unos olores. El primero era harina quemada. Olía harina quemada, pero no había harina quemada. No había harina quemada y sin embargo olía. Ella Entonces dice, es un síntoma, digamos, es el síntoma, ¿no? Como la alucinación olfativa. Claro, ese era el síntoma, digamos, que Sí. se propone investigar Freud. El primero. Bien. Entonces viene la palabra, ¿qué es una alucinación? ¿Qué es una alucinación? Freud dice, bueno, una alucinación es la percepción sin objeto. Ahora, ¿qué es? Una percepción sin ningún tipo de estímulo. Es algo raro. Uh-huh. Lacan lo dice ya de otra manera, ya un poquitito más precisa, porque empieza a trabajar el concepto de lo real. La alucinación es el encuentro del sujeto con algo de lo real. Ahí tenés, punto de partida, el síntoma como repetición en lo real de un trauma o de una satisfacción, porque acá está el concepto de la Befriedigung, la satisfacción del goce del síntoma, es estas dos cosas que recién hablábamos. Satisfacción por un lado, ¿para qué? Para esa parte del sujeto que se rige por la ley de la repetición, de lo real. Claro. Ahí se satisface en el síntoma. Todo lo otro va a tratar de mantener cierta distancia del sujeto a esa satisfacción. ¿Por qué? Porque es traumática, precisamente. Claro, es una satisfacción que para lo que está reprimido es satisfactoria, pero para el resto del sujeto, digamos, es traumática. Claro. Uh-huh. Vamos a decir que todo encuentro con lo real es traumático. Ahora bien, ojo, porque en la sublimación hay también, y en el acto analítico, hay un momento lógico, que lo aislamos, yo traté de transmitirlo, donde hay una caída del sentido, y eso yo llamo el encuentro con lo real. En verdad lo real, bueno... En el chiste también, ¿o no? Porque el chiste chiste también es como un encuentro con algo de eso reprimido, y sin embargo uno lo siente placentero porque se ríe. Claro. Entonces, no siempre ese encuentro con lo real es sufriente, Uh-huh. sí traumático, pero un goce traumático. Lacan utiliza goce traumático, ¿no? Traumatismo. Dice goce por irse por el agujero, de irse por el agujero, de encontrarse con el agujero, de que caiga lo que tapa el agujero. Y ese agujero es lo real. Bueno, entonces esta chica tenía estas alucinaciones. Sí. Entonces la primera que Freud dice, bueno, muy bien, lo tomamos como si fuera
digamos, es un síntoma histérico y se hizo un equivalente de un ataque histérico. Ok. Entonces, bueno, ¿por qué él decía qué es un ataque histérico? Esas convulsiones que se producen, esto es equivalente a un orgasmo. O sea, para él, el tema del goce y de la repetición traumática en el síntoma, por ejemplo, estaba siempre ligado. Ahí se filtra una gran confusión, un gran problema. Si ese goce traumático es sexual O no es sexual. o puramente traumático. Por ahí, esta es una de las cosas que este caso sirve tanto como para... Yo lo traje en el libro de El inconsciente lacaniano. Bien, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, él ya había tenido la experiencia de Anao. Claro. Entonces, él buscaba cuál es la escena traumática, el trauma. No puede decir. El trauma, aclaramos, siempre es trauma a la estructura narcisista, no es trauma al sujeto del inconsciente. No es trauma Al para el revés. inconsciente. El inconsciente es lo que traumatiza a la estructura narcisista. Y ¿sabes por qué? Porque hay tantas versiones donde la compulsión a la repetición es entendida como algo, un goce malo, y que alguien, creo que me preguntabas también la vez pasada. Porque es una especie de saboteador interno. Y claro, es saboteador para el narcisismo, para un goce de dominancia fálica. Pero da cabida, da salida, da descarga a otro tipo de goce, que no es fálico. ¿Qué cómo lo llamarías? Femenino. Bien. O goce de la mujer, para poner en confrontación lo que es la dominancia del goce fálico en el campo de la estructura narcisista, nacido, digamos, bueno, Sí. esto ser objeto del deseo del otro, etcétera, etcétera. La constitución Claro, imaginaria que y no simbólica. tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino que lo fálico ahí tiene que ver con uno ocupar el lugar de falo Claro. del otro, como acatar las demandas de ese otro, completarlo. Exacto. Completar ¿qué? Lo que al otro le falta. Claro. Es decir, está habitado por una falta, un traumatismo, un agujero originario, Ujú. bien real, se experimenta como algo me falta y deseo encontrar un objeto que cubra esa falta. Esto sería la lógica fálica, pero la lógica del inconsciente no es tapar el agujero, es repetir la pérdida de algo que cubría el agujero. Por eso en los síntomas siempre vas a encontrar la caída, la pérdida, bueno, el tropiezo, la falla. Claro, todo eso, caída, pérdida, tropiezo, falla, son equivalentes a la castración. En algún Es el punto. momento en el cual se realiza una satisfacción que es goce de la castración. Que no es castración del sujeto, sino castración del otro, porque uno deja de ocupar ese lugar que cubría la falta del otro. Bien, Bien. perfecto. Y- Y también del ser, el ser narcisista. Claro, digamos, desaparece digamos, el valor, digamos, de goce narcisista que tiene esta imagen especular es en tanto y en cuanto cumple esa función de tapar el agujero, el complemento, digamos, la cosita. Bueno, entonces Freud decía, hay un trauma anterior, la escena, vamos a buscar la escena traumática de este trauma sintomático que se repite, que se repite en síntomas. ¿Sí? Ujú. Bien, vamos a buscar. Y empieza a buscar, entonces dice, bueno, ¿cuál fue la primera vez? Hay toda una cuestión de método que es divina en el desarrollo de esto, es cómo él descubría, fue descubriendo la asociación libre. La primera escena, Ariana dice,
recibe una carta, ella estaba jugando con las nenas, recibe una carta de Inglaterra, que era de la madre, las nenas se dan cuenta que era, dice, como está próximo al cumpleaños de ella, dice, seguramente es una carta de felicitaciones por tu cumpleaños. Entonces se la guardan las nenas y dicen, te la vamos a entregar el día de tu cumpleaños. Bien. Pero ella ya sabía otra cosa que las nenas no sabían en ese momento, y a ella le costaba decirles, es que por distintos tipos de complicaciones que había tenido con su trabajo, había ya presentado la renuncia al patrón. Mirá. Al papá. Y se pensaba volver a Inglaterra y ya había hablado, le había comunicado a la madre. Esa comunicación con la madre no tenía que ver con el cumpleaños, sino con que ella volvía. Claro, le decía, me renuncio y me voy a volver para allá. En ese dilema, ¿cómo, ante tanto amor de estas niñas por mí, cómo les voy a faltar? ¿Cómo le voy a faltar a esa mujer que con tanto, digamos, con tanto aprecio me delegó la tarea de cuidar a sus hijas? ¿Cómo le voy a faltar a este señor, el papá, que me confía tanto, con tanta ternura, etcétera, etcétera, el cuidado de las hijas? Claro, y las hijas estaban muy enganchadas con ella, como Reenganchadas. Sí. Entonces, ¿qué era lo traumático de la escena? ¿Que había mucho amor? Lo traumático era, se iba a presentar si ella se iba, si ella partía, si ella faltaba a la demanda del otro. O sea, no importa, de la madre muerta, de las hijas o del padre. Dice, ¿qué pasa entonces? En ese instante donde el dilema llegó a su extremo y ella dijo, me voy igual y rompo, fallo a todo esto, pero que no lo dijo, que no lo actuó, no lo llevó al acto, entonces quedó grabada de toda esa escena el olor a harina quemada. Ella dice que había efectivamente olor a harina quemada. En esa escena de la carta, ella efectivamente en ese momento había olor a harina quemada. Sí. Y como símbolo de esa escena quedó ese olor, de alguna manera. Entonces dice, hay una percepción objetiva, dice, que después retorna como alucinación de esa percepción. Dentro de lo que es la categoría de lo real, aparte de lo que es el cuerpo real que está fuera del sujeto, lo que se inscribe en el sujeto como real es hay dos grandes motores, para decir así, de lo que no cesa de repetirse como trauma o como goce traumático. Es lo que no cesa de no escribirse, lo que nunca fue escrito, no cesa, lo que fue puro agujero, nunca escrito, y lo que no cesa de escribirse. Esto tiene más que ver con el síntoma. El síntoma, hay algo escrito que quedó. Es como si Freud también me hubiera intuido. Hay un momento traumático, ¡pum! El sujeto se fue a la mierda, se precipitó en una experiencia de muerte, ¿cierto? De toda esa experiencia queda una huella, alguna. Es lo mismo que venía la batalla de, qué sé yo, de Chacabuco. Se hace de toda esa batalla, de matanzas, muertes, dolor, sufrimiento, ¿verdad?, un monumento. El monumento no dice cuántos murieron ni cómo murieron, ¿no? Simplemente es evocador, es la huella que queda escrita, para decir así, de algo que sucedió del orden de la muerte. En el caso de Lucy, este olor a harina quemada era la huella que representaba ese momento traumático que se repetía en esa escena. Claro. Pero todavía no entiendo qué es lo que se ponía en juego, por qué era traumática esa escena. Bien.
Lo interesante es esto, ¿por qué era traumática? Bueno, la escena en sí misma no se completó, sino psíquicamente, a través del síntoma. ¿Por qué? Porque el trauma en ese momento no se produjo, ella estaba en el dilema. ¿El trauma cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido? Partir, irse a Inglaterra. Pero, ¿y por qué eso era traumático? Y precisamente porque fallaba a todo un campo de mucha demanda, digamos, el amor de las nenas, el amor del patrón, después aparece todos los quilombos que habían en torno a eso. Su promesa, y vaya a saber todas las significaciones que habrían en hacerse cargo de los hijos de otra madre o de una madre muerta. Fallar a eso. Eso podría estar escrito en su memoria como una misión en su vida. ¿Y cómo va a fallar? Bueno, la falla, y ahí viene, todo acto es un acto fallido porque reproduce la falla. Fallar a eso. En este caso, claramente, era fallar, digamos, a las nenas o a lo que ella suponía era el amor del patrón por ella. ¿El amor del patrón por ella? Sí. Bueno, el asunto es que, llegado a ese punto donde, claro, a Freud no le quedó demasiado claro por qué no fue procesado por una vía normal y apareció el trauma, la repetición del trauma y la alucinación, ¿no? No le queda muy claro. Sí, y además el síntoma había disminuido, pero no desaparecido del todo. Entonces sigue la investigación. Dice, a mí me parece que usted habría estado enamorada del patrón, porque buscaba la clave por ese lado. Y que el síntoma, algo de del trauma de ese amor, de lo traumático o lo expulsado de la conciencia de ese amor, tendría que estar... Él conjetura que algo del amor por el patrón tenía que estar en juego ahí. En el síntoma. Sobre todo me imagino porque él decía, en el síntoma se expresa algo de la sexualidad. Exacto. Entonces dice, hasta ahí nada de la sexualidad, capaz había alguna historia con el patrón, porque además el patrón había quedado viudo, ella estaba ocupando ahí un poco el lugar de, no sé si de madre, pero más o menos. De la esposa, Sí. Reemplazando lo que era el objeto del amor de este hombre. Sí. ¿Sí? Y además, si mal no recuerdo, cuando el Freud le dice eso, la chica cuenta como que un poco sí, había como algo por lo menos en su cabeza con el patrón, y que el patrón en algunas ocasiones había demostrado ciertos indicios de que la consideraba especial dentro de las chicas que trabajaban en la casa. Sí. ¿No? Que era especial para él. Para él, sí, tal Bien. cual. Perfecto. ¿Esto es traumático? No sé. No, para mí no tiene nada traumático. Es la ilusión, la esperanza, la fantasía de la concreción alguna vez de un amor. Entonces, la suposición de Freud, y que está, es que el síntoma expresaba la concreción de ese amor. Claro. Bueno, entonces empieza a investigar. Y aparece detrás, habían disminuido las alucinaciones olfativas de harina quemada, y empezó a aparecer otra anterior, más importante, que estaba como media oculta detrás del olor a harina quemada, que era el olor a tabaco. El olor a tabaco, bueno, había entonces, empieza a asociar también, a rememorar, y recuerda entonces una escena donde el padre se enojó porque había... El patrón. El patrón, el padre, mira. El lapsus interpretativo ese. Claro,
recuperarlo. Bien. El patrón se había reunido con una serie de amigos, como hacían habitualmente, y fumaban mucho. Y había siempre olor a tabaco, por supuesto. En una de las situaciones, ella recuerda que al despedirse, uno de los amigos del padre le quiso dar un beso. Parece que un beso en la boca, me parece. ¿A ella? A las nenas. Ah, las nenas. Y este se puso rabioso. Dijo, nada, de ninguna manera. Primera escena, la violencia del tipo. Pero la segunda escena, que Freud después finalmente dice, es la escena traumática, originaria de este síntoma. Yo digo originaria, pero siempre hay anteriores, hay... Claro, sí. Y él discute la teoría de arranque, que dice que, bueno, el trauma de todos los traumas, la madre de todos los traumas es el trauma del nacimiento. Sí, me acuerdo. Del partir. Dice, bueno, pero eso se escribe como trauma para la madre, es una castración, efectivamente, para la madre, como perder una parte de sí. Pero no para el chico. Bueno, pero siempre está buscando el tema de el punto originario del trauma. Claro. Que es, Y en este caso encuentra el punto originario, o sea, ¿cuál es la escena? En esa escena. ¿Cuál es la escena? Donde queda fijado entonces el monumento de esa batalla, es que él un día le dijo, no quiero que nadie bese a las nenas y vos sos la encargada de velar por eso, y si no lo haces bien, te reemplazo por otra. Bien. Eso no traumático, a ella que está en un idilio imaginario con ese hombre. Eso suena a que toca algo más traumático, sobre todo por la parte en la que le dice que la puede sustituir por otro. Como que no es imprescindible, No sos imprescindible. No es especial. Y aún cuando fuera especial, ¿qué hago? Te dejo caer, te tiro. Claro. Me desprendo de vos, me separo, te tiro, te echo, claro. ¿sí? Te expulso. Bien. Esto sí se conecta con el parto. Claro. Ahora bien, y es verdaderamente, digamos, para su narcisismo, un acontecimiento. Y dice, en ese momento había olor a tabaco y que entonces queda el olor a tabaco como recordando esa escena. Entonces digo, muy bien. Pero entonces, ¿qué recuerda esa escena? ¿Qué repite esa escena? El momento del trauma, el momento de la expulsión del tipo. No el momento donde le dio un beso. Claro, el trauma no era que el tipo la acorraló en un lugar y le quiso hacer algo sexual. Y se concretó la escena sexual. Claro. No, la escena fue precisamente de ruptura de ese idilio. Claro, lo que se ponía en juego ahí no era que se concretara esa historia de amor, sino un poco como la posibilidad de que no se concrete esa historia de amor, o que se separe, digamos, bueno, ya lo estoy diciendo en términos analíticos, ¿no? Pero ¿qué sería como? Tánatos, que es lo que quiebra, rompe las ligaduras del eros. Claro, más que la unión entre ellos dos, fue una escena como de distanciamiento de esos dos, de separación. Fíjate, qué interesante. Por eso ahí está el tema de lo real es separador, es castrador, es traumático, por definición. Y la ley de repetición de lo real, cualquiera sea su forma, lo que cesa, lo que no cesa, es decir, lo que insiste, de no escribirse, montado sobre lo que no cesa de escribirse, esto que es el camino del síntoma, la cuarta cuerda que anuda, esto siempre realiza una operación de corte. O sea, que el inconsciente
viene a repetir una operación de corte, de pérdida, de castración, de trauma, etc. O sea, vos decís entonces que el síntoma repite siempre una operación de corte y lo que pone en acto el síntoma, digamos, lo que reproduce una y otra vez es ese corte con un otro significativo. Exacto. En este caso era el patrón que, no sé, andás a ver, uno podría adivinar, podría representar a un padre, como fue tu lapsus o lo que sea. Como una experiencia donde se ponía en juego un corte con ese otro. Con el otro. O del vínculo entre el otro y el yo. ¿Sí? Bien. Porque es el otro, pero el otro en tanto y en cuanto el yo forma parte como, digamos, de esa función de completamiento del otro. Eso es lo que se llama eros. Fundir dos en uno. Claro. ¿Sí? Dos piezas en uno. En las dos escenas, digamos, es como que ella falla a ese lugar que le habían asignado como de madre de las chicas. Lo casi diría así. En la primera escena era claro de que no realizó ella, él no se fue. Claro, no. Pero el síntoma, sin embargo, es como realizara el acto de manera anticipada. Realiza el mismo acto traumático de manera anticipada. ¿Sí? En este caso sí hay un trauma vivido, pero uno puede olvidar el trauma. ¿Por qué lo repetía? ¿Y por qué lo repetía? ¿Y por qué lo repetía? ¿Sí? ¿Y qué satisfacción? Bueno, la satisfacción de volver, digamos, a reencontrar con la caída de la ilusión narcisista de ese amor, en este caso. Lo que vos decías es muy lindo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo puntualiza Freud? Porque, bueno, llegan a este punto, digamos, donde recupera, digamos, las claves de toda esa articulación y diría, bueno, acá diría, el síntoma es una de las maneras de fallar a la relación sexual. De fallar. De fallar en la relación sexual. Que no existe. Pero bueno, es una ilusión que sí existe. ¿Cómo sería eso? Que siempre es una manera de fallar al eros, a las intenciones, pretensiones, deseos del eros, definiendo el eros como la ilusión de que los dos, digamos, pueden formar una unidad. ¿Sí? Como lo que hablabas antes, como del goce fálico. Claro. De uno estar ser quien completa al otro. Claro. Restituirle al otro lo que le falta. O sea, yo me convierto en eso que le falta al otro y lo completo. Claro. Que esto es, digamos, esencialmente el fundamento lógico de la función del fantasma. El fantasma sería, el sujeto está identificado con ese objeto, digamos, de goce del otro. ¿Sí? Ahora, el síntoma realiza la caída de ese lugar fantasmático. Y ahí es produce una manera de fallar al fantasma sexual, masoquista. El fantasma es sexual. El fantasma sería sexual porque, digamos, mantiene y soporta esta ilusión de completud. Este objeto que al otro le falta soy yo. Cuando Lacan habla de sexual, lo dice en términos de completud con el otro. Sí, el modelo lógico de lo que sería el fin sexual. El fin sexual sería el de la fusión. Si querés, la fusión incestuosa. Volver a la célula narcisista, digamos, narcisismo aparte del niño, y madre fálica, o sea, siendo él ese falo que completa. Ese sería como el ideal de la realización sexual. Claro. Pero ahí es donde es preciso distinguir, porque dentro del campo de la sexualidad es el más allá, que ya no es de la búsqueda de ese completamiento, sino el punto de caída. Y ese punto de caída tiene que ver con el goce también.
con el orgasmo. En el campo sexual se expresa en el orgasmo. Por eso el ataque de histeria, yo decía antes, dice, bueno, esto es como un ataque de histeria, pero el ataque de histeria que realiza el advenimiento y la llegada a la fusión integral, la satisfacción de esos anhelos o al punto del petit mort. ¿Sí? El orgasmo, la pequeña muerte. O sea, vos decís como que... Es interesante porque, bueno, yo que estoy familiarizado, digamos, con tu pensamiento, digamos, y tu lectura de Lacan y Freud, entiendo como que una de las diferencias de lo que leía Freud, por lo menos hasta más allá del principio del placer, es que el síntoma expresa una satisfacción sexual, ¿no? Claro. Que es traumática. Claro. Que en un principio dice es traumática porque no es compatible con ciertas exigencias morales, ¿no? Y después en Más allá del principio del placer dice, pará, hay un montón de casos donde se repite algo que no es unión sexual. Algo que en su origen fue traumático. Algo que en su origen fue traumático porque él tenía en la cabeza que el sí o sí lo que tenía que efectuar el síntoma o cualquier tipo de repetición o satisfacción del inconsciente era cierta unión sexual. Y entonces, no sé, se encuentra con el Forda, el juego del niño, que repite una y otra vez la desaparición de la madre, o sea, la desunión de él y la madre o algo por el estilo, y dice, pará, ¿por qué el niño juega a repetir este suceso traumático si supuestamente el psiquismo está regulado por el principio del placer? O sea, el psiquismo solo tendría que repetir lo que es placentero, no lo que es displacentero, lo que es traumático. Claro. Lo que él no llega a captar, que Lacan, según yo entiendo, sí, es que en esa separación hay satisfacción del inconsciente. Claro. Lo que pasa, Freud lo intuía, porque después de los primeros casos, él intuía que la tendencia fundamental que orienta toda búsqueda del sujeto por la satisfacción está regulado por un principio de inercia. Decía así, principio de inercia. Inercia neuronal. La inercia neuronal lo que busca es la satisfacción total, que sería la descarga total de toda la energía y llegar al punto cero, es decir, el equivalente a la muerte. Si no le pones freno a la tendencia de la inercia, te conduce a la muerte. ¿Sí? Todas son metáforas de todas maneras. Uh-huh. Él ya había descubierto que la tendencia inercial, lo más fundamental, era algo que estaba más allá del principio del placer. Por eso el principio del placer dice producir el máximo placer, pero evitando el displacer del trauma. Ya es una defensa al principio de inercia, la ley de repetición de lo real. Te leo esto porque esto te va a gustar. Adelante. Bueno, dice que llegado a ese punto, bueno, ella se cubre de los síntomas y bueno, se produce un cambio, una mejoría ya muy notable. Y dice, su cabeza, antes melancólicamente inclinada, se erguía ahora con toda firmeza y una alegre sonrisa iluminaba su rostro. O sea, había recuperado la felicidad de la vida. Uh-huh. Por un momento pensé haberme equivocado en mis juicios y supuse que el amor de Miss Lucy había hallado por fin correspondencia. Él estaba con la idea de que era el amor con el patrón. Después de demostrar que lo que repetía el síntoma era la escena de ruptura, él seguía suponiendo de que la solución era, digamos, digamos que haya relación sexual con... La concretación de la unión con el padrón. Supuse equivocadamente, entonces,
Pensé haberme equivocado en mi hijo y se supuse que entonces si estaba tan contenta era porque se había realizado esa correspondencia. Pero la interesada misma disipó enseguida mis sospechas. No ha sucedido nada extraordinario, es que usted no me ha visto, o sea, me veo solo como enferma y deprimida y desconoce mi verdadero carácter, que siempre fue alegre y animado. Dice, ayer al despertar comprobé que había desaparecido la opresión que en estos últimos tiempos me atormentaba. Me doy claramente cuenta de que seguiré siendo siempre la que ahora, o sea, ocupo, seguiré siendo siempre la institutriz de las chicas, y se disipó, dice, pero esta idea no me hace desdichada. ¿Por qué? Se disipó ese fantasma de la concreción del amor. Esto, bueno, es complicado en todo caso, porque habría que ver, digamos, qué posición, digamos, ella en ese amor, ella la jugaba de empleada de él. La concreción de ese amor la hubiese condenado a vivir eternamente en un amor de esclava de los deseos del patrón. Esa lógica es la que, digamos, el síntoma quiebra, rompe, dice no, realiza la separación. Ahora, cuando ella recupera un poco, digamos, todo esto a través del análisis, esta dimensión, digamos, yo diría, de haberse dado cuenta que ella, para él, era un instrumento de su satisfacción, y solamente un instrumento que podía ser reemplazado por otro instrumento, eso es lo que cayó. Y entonces, bueno, evidentemente no es que el síntoma repite una situación traumática sexual, repite una situación traumática a la supuesta unión sexual narcisista o fantasmática. Perfecto. En ese caso, viste, se nota muy claro que eso es lo que tiene bueno Miss Lucy, como que muestra que la satisfacción del síntoma repetía una separación, ¿no? Ahora, lo de la sexualidad está en juego también, porque uno cuando atiende, digamos, y en otros casos también está como unido, hay como algo de la sexualidad que es traumática en sí misma. Sí. Como que, pero tal vez esa sexualidad no es una sexualidad que busca unir narcisísticamente. Claro, no, bueno, pero entonces ahí es donde todo se va relativizando y complejizando, porque lo que hay que encontrar es que cuando un goce, por ejemplo, sexual, una pareja, por ejemplo, en el caso de la otra histérica se iba a juntar con su novio, cuando la fantasía de realización de esa unión sexual o amorosa con su novio era traumática. ¿Y por qué era traumática? Porque la descolocaba del lugar que ella tenía para su padre. Claro, perfecto. Elizabeth von R. te estás recién. Claro, o sea... ¿Esta es Miss Lucy R también? Esta es Miss Lucy, creo que es R Miss también. Lucy, ¿no? Lo de R se me filtró. Me suena también R que era. Pero sí, tal cual, o sea, en Elizabeth von R... parte del síntoma repetía algo de la sexualidad con este chico que lo había acompañado a su casa, o bueno, después con el cuñado descubre Freud. Y ahí hay como una especie de vínculo sexual que se consuma en la repetición del síntoma, pero el efecto que tiene, o la condición que tiene, digamos, esa consumación sexual es que ella se corra del lugar que ocupaba para el padre. Claro, lo traumático en verdad no es la satisfacción sexual que podría haber, sino que lo traumático es salir de ese lugar fantasmático que uno ocupa respecto al otro. Claro, pues yo me acuerdo que para el padre, el Freud lo desliza así al principio, casi al pasar, y no creo que no le da mucha bola después en el resto del análisis de Elizabeth von R., que dice que ella era
muy cercana al padre y que le sustituía a un hijo varón que el padre nunca tuvo. ¿Y cómo se va a casar? Y que ella estaba- tener era- fantasía Ella era renuente al matrimonio y a todo lo que era como más femenino y quería estudiar, que en esa época las mujeres no lo hacían. Su ideal del yo venía en Ser- la contracara del super yo, es decir, su ideal del yo estaba conformado por el deseo del padre. Claro, ella en su conciencia, su parte narcisista, digamos, quería cumplir esa demanda del padre de ser ese hijo que él no tuvo y acompañarlo en las charlas intelectuales que a él le gustaban y qué sé yo. Y lo que se expresaba en el síntoma entonces es, no, yo no quiero seguir siendo tu hijo varón, quiero tener un vínculo amoroso, sexual, erótico con otros hombres. Y en esa unión, que uno podría decir si es sexual, porque se expresa algo de la sexualidad, había algo de la separación traumática con el padre. Exacto. Claro. Diría, si ella asumiría castrar al padre, dejarlo al padre sin ese soporte que era ella, si ella asumiría, y bueno, qué sé yo, no puedo, tengo que elegir, y elegiría, asumiendo esa castración, no habría síntoma. En la medida que el sujeto no puede asumir el acto, Asumir que es algo que ella desea. Claro, asumir ese acto de caer de ese lugar fantasmático, entonces lo realiza el síntoma. O incluso, como dice acá, si cayó en una escena traumática y después todo se reconstituyó y demás, el síntoma le va a repetir la escena de la caída. Claro, y esa escena que supuestamente fue displacentera, pero que el psicoanálisis descubre que detrás de ese displacer consciente hay una satisfacción inconsciente en ese trauma, que es la posibilidad de faltarle al gran otro.